Muy buenas tardes a todos. Gracias a los que habéis venido hasta las oficinas de Good Rebels, que acogen hoy el evento que hacemos conjuntamente Foro IA y DEC, la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente española. Muy buenas tardes a los que estáis conectados a través de streaming, que seguramente estáis llegando tarde y os conectaréis después si no me vais a escuchar en las buenas tardes, pero buenas tardes igualmente. A los que habéis sido puntuales, si habéis aguantado. Cuando estábamos dándole vueltas a la idea del foro, siempre salía un poco la idea de que, claro, las áreas de marketing, las áreas de comunicación, ¿no? Y había un área que defendían algunas personas del foro, y mira aquí a Rosa, que va a participar en esta mesa, ¿no? Por ejemplo, que ella llevaba directamente, tenía una responsabilidad directa de experiencia de cliente en Viajes El Corte Inglés, que no en todas las organizaciones, a lo mejor tienes ese departamento, esa área, con la responsabilidad explícitamente puesta, ¿no? Entonces dijimos, es importante porque afecta en comunicación corporativa, afecta la IA generativa, va a afectar al marketing, lo vemos todos, pero también va a afectar muchísimo a cómo nos relacionamos con nuestros clientes, a las interfaces de relación, a las experiencias que podamos entregar a nuestros clientes. Entonces, de forma natural, como la asociación que más sabe de eso en España es DEC, pues teníamos mucha ilusión. Se hicieron un poco de rogar, bueno, no exactamente, pero no del todo. Pero es verdad que les propusimos la idea de, nosotros dijimos, mira, el Foro IA es una agrupación, no es una asociación per se, queremos trabajar justamente en la divulgación de uso de IA en estos entornos, sobre todo en estas áreas profesionales, y bueno, pues oye, desde hace un año y pico ya, estamos trabajando conjuntamente. Esto es una de las cosas que hacemos. Hay ahora mismo un grupo de trabajo en marcha entre DEC y Foro IA para desarrollar un poco de conocimiento y de impacto en estas áreas, ¿no? Y pues nada más, muchas gracias por venir, muchas gracias sobre todo, Patricia, y a la asociación que representas hoy aquí por montar este encuentro. Espero que va a ser muy útil y muy entretenido, y nada más, te doy directamente la palabra. Gracias, Patricia, y un fuerte aplauso. Ni de coña nos hicimos de rogar, ya os lo digo, porque el espíritu de la asociación es siempre colaborativo y sobre todo promover conocimiento, así que... Mira, decía Fernando que vamos a hablar de cómo la IA puede ser una palanca para trabajar la experiencia de cliente, pero yo leí un artículo a finales de octubre en Expansión y he traído algunas notas para provocar, porque está bien el tema que vamos a tratar, pero también tenemos que ser conscientes de todos los retos y de las dificultades y de los resultados que hay a día de hoy, ¿no? Entonces, voy a compartir con vosotros algunos y luego damos paso a los invitados, que en el fondo son los que nos van a contextualizar mejor la situación de la IA como palanca en experiencia de cliente. Y al final el titular era la inteligencia artificial, la asignatura pendiente para los directivos hoy en día. Porque al final depende del liderazgo de nuestros CEOs, ¿no? Emplear la inteligencia artificial sin estrategia, sin criterio y sin ética conlleva grandes riesgos, y yo creo que de esto es de lo que vamos a hablar hoy, sin duda, con nuestros invitados. Y al final creo que la inteligencia artificial se ha convertido hoy por hoy en una prueba del liderazgo, ¿no? Y de la estrategia del liderazgo. Porque tendemos a pensar que para trabajar en una estrategia ligada a la IA, el conocimiento tiene que estar en la tecnología, cuando en realidad va más de, bueno, pues de tener un criterio para identificar dónde utilizar la inteligencia artificial. Y hoy vamos a intentar hablar mucho de, oye, cómo generar impacto en nuestras organizaciones, integrarla en la hoja de ruta de negocio, y lo vamos a intentar también trasladar a impacto en crecimiento, no solo en eficiencias, que es nuestro reto de hoy, ¿no? Sacar ese impacto. Y uno de los datos que daba este artículo es que solo el 25% de las iniciativas de la IA han entregado el retorno de inversión esperado en los últimos 3 años, y es un dato que da el Institute for Business Value de IBM.
Con lo cual, el papel del directivo hoy por hoy es doble y hoy vamos a hablar mucho del impulso organizativo de nuestros líderes. Primero, al final, tienen que garantizar que la IA se integre en esa parte de la estrategia empresarial con un propósito muy concreto, pero luego, evidentemente, esto va de ejercer un liderazgo responsable y que tiene que ver con temas éticos y de gobernanza que también vamos a hablar hoy. Y luego es verdad que tendemos a pensar que la IA sustituye y al final también el artículo lo que recalcaba mucho es cuando la inteligencia artificial se aplica con un enfoque estratégico no sustituye al liderazgo sino que lo amplifica, ¿vale? La IA no es solo una herramienta, sino que es un nuevo lenguaje de negocio que exige la comprensión, el criterio y una visión de nuestros líderes, ¿vale? Desde DEC lo que hacemos es impulsar una metodología ligada al impulso de la experiencia de cliente, que los más conocidos del lugar se saben de memoria, son 5 pilares y hoy vamos a hablar pues, de 4 de ellos. El impulso organizativo ligado a la IA, la involucración de los empleados y de la experiencia de empleado también ligada a la IA, las interacciones, cómo la IA se están integrando en las interacciones que tenemos con clientes y también la interpretación de las métricas. Hoy esta es nuestra ambición de agenda para el día de hoy. Y para ello, pues os voy a presentar a nuestros invitados. Raúl Melgosa, que es el Head of Analytics y Smart Automation del Grupo Generali. Así que cuando quieras, Raúl. Este es tu... y hay que... Hola. No, aquí, hay que ponerlo aquí. Sí, ya está, verde. Hola, vale. hola, sí. Rosa Aldana, que es Customer and Marketing Expert y socia fundadora del Foro IA. Y Josu Madariaga, director de experiencia de cliente en Eroski. ¿Vale? Así que vamos a empezar por la parte ética y la gobernanza, que quizás es la parte más espesa, ¿no? Para acabar con lo más tangible y bonito. Hablando del uso y de la ética, ¿cómo podéis comentarnos si vuestras organizaciones, cómo se están organizando en cuanto a gobernanza y la ética implementada correctamente para el uso de la IA? No sé quién. ¿Quieres empezar tú, Josu, por ejemplo? Vale. A ver. ¿Te vas a manejar con micrófono? Hacerlo, pero no sé dónde. ¿Aquí? Perfecto, sí, se me oye, ¿verdad? La ética y la gobernanza. Yo diría, y no lo hagas, y no gobiernes, y no mantengas la ética en un aspecto tan sensible como este. Yo creo que las organizaciones nos tenemos que poner a ello buscando, en nuestro caso, buscando transparencia, confianza en los consumidores. Creo que es una de las cuestiones que tenemos que asegurar. Tenemos que intentar, y lo hacemos, que con la IA consigamos una mejor propuesta para los consumidores. No otra cosa, porque si no estaríamos yendo en contra de nuestro propio propósito. Nosotros somos una cooperativa de consumidores cuyos órganos de gobierno están constituidos al 50% entre clientes y trabajadores. ¿Cómo podría ser de otra manera? Y no digo que el resto no lo pueda hacer, lo debe hacer todo el mundo. Eroski, como tal, tiene más sentido que lo haga así. ¿Y por dónde se ha empezado? Claro, hay que hacer una estructura, hay que hacer un pensamiento, hay que generar una política, lógicamente, dentro de la casa para hacer que todo esto tenga sentido, que lo regule, que lo evalúe. Hay un consejo del dato que depende directamente del consejo de dirección. Es decir, el impulso tiene que venir desde arriba, tiene que generar estructura y luego desarrollar palancas hacia abajo de una manera coherente, ¿no? Esas cuestiones que se desarrollan en diferentes foros, en formaciones a toda la plantilla, en el uso de Copilot, en la adopción de todas las ventajas que puede tener con personalización, porque cada uno necesita una cosa distinta de la IA y es muy relevante el que esa ventanilla creada para la adopción atienda las características de las peticiones, porque si no, la propuesta general seguramente no vale para casi nadie, ¿no? Entonces,
es muy importante que eso sea así. Y que además que se aseguren esos principios a través de esa política, ¿no?, de seguridad, de seguridad para que todo el mundo, todas las personas de la compañía sientan tranquilidad a la hora de mandar un prompt y de decir a ver qué se me devuelve con esto que estoy pidiendo, tengan seguridad. Haya también un elemento, ¿no?, de justicia, incluso diría yo, porque tenemos que hacer que esto sea democrático, que sea igualitario, que nadie tenga la percepción de ser sesgado por falta de formación, por falta de accesos, por falta de, bueno, de lo que tiene que poner la compañía al servicio para ello. Y por tanto el trabajar todo eso, de alguna forma hay que medirlo, hay que controlarlo y hay que impulsarlo. Y ese impulso creo que requiere de todo este aparataje que he tratado de describir en esto que he contado, vamos. Muy bien. Se me olvidó deciros antes que vamos a dejar 10 minutos al final de la sesión para preguntas, ¿vale? Rosa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veis? Pues mira, en el último estudio que ha sacado KPMG, que se llama Perspectivas España 2025, sacaba yo un titular que decía, que me gustaba mucho, ¿no?, que decía de la cautela a la generalización. Y yo recordaba las primeras reuniones que teníamos en el Foro IA, que éramos pues, alrededor de unos 20 profesionales, todos como súper nerviosos, ¿no?, y súper inquietos por lo que iba a venir. Pero dentro de esos profesionales, que hay representantes de grandes compañías, había efectivamente muchísima cautela. Las reuniones del foro ahora han cambiado completamente. O sea, lo digo porque es como extraer una pequeña muestra, ¿no?, de representativa de las compañías en España hoy en día, que luego los datos efectivamente certifican que estamos en un momento en el que ya no se va tanto con cautela, sino que ya al menos las grandes compañías se han puesto a hacer y se han puesto mano a ello. Y además de forma muy rápida, ¿no?, y muy contundente. Sí que podemos hablar de quizá de dos velocidades, porque si hablamos de las empresas del IBEX 35, pues todas están efectivamente, ¿no?, como apuntaba Josu, pues han creado sus comités de ética, la IA sí que está en la agenda de la alta dirección, ¿no? La semana pasada teníamos un evento en ESIC que precisamente hablamos de cómo tenía que estar en la agenda del CEO para que eso permee al resto de la compañía y de verdad abracen esta disrupción, que es la más grande que hemos tenido de los últimos años, ¿no? Y por sacar algunos porcentajes que el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad sacaba en su informe de este año, el 44% de las empresas grandes sí están ya digamos, con comités de ética y gobernanza. Si nos vamos a empresas medianas, el porcentaje baja a un 20% y en las empresas pequeñas es donde está todavía en un 8,5%. Que no significa que no estén utilizando la IA, que de hecho son los más activos, claro, y muchas veces innovadores, porque tienen muchas menos brechas que saltar, ¿no?, menos stoppers, pero desde luego sí que están los modelos, desarrollándose los modelos de gobernanza y de ética de forma muy, muy seria. ¿Quieres añadir tú algo, Raúl? Sí, bueno, un par de comentarios solo. En Generali nosotros somos un grupo muy grande, que tenemos mucha influencia de nuestra matriz italiana y las decisiones de los modelos de gobierno generales y de cómo cumplir con la legislación y con un cumplimiento ético de los modelos que desarrollamos están muy dirigidas por grupo, muy marcadas por grupo. Tenemos un proceso, no negaré que es algo complejo, pero que nos garantiza que cuando ponemos algo en producción lo hacemos con todas las garantías posibles de cara al cumplimiento normativo, pero también a asegurar que no vamos a generar ningún daño sobre nuestros clientes o nuestros mediadores. Particularmente sí que pienso que el mantener una perspectiva ética en el uso de la inteligencia artificial es algo de lo que todos tenemos que tener en la cabeza.
creo que es importante per se para que el uso de estas tecnologías realmente sea perdurable y no genere desconfianza en la sociedad ni un rechazo por parte de los empleados y de los clientes. Pero es que además veía estudios de hace ya unos cuantos años que también decían que los clientes lo perciben como un valor ellos mismos y que están más dispuestos a mantener una cierta fidelidad y un cierto seguimiento a compañías que saben o que pueden demostrar que hacen ese uso ético de los datos. Con lo cual, creo que si no lo hacemos por convencimiento, hagámoslo por conveniencia, pero estamos obligados a mantener esta perspectiva ética y a seguirla a todos los niveles dentro de la organización. Muy bien. Me quedo con el uso ético de los datos, cómo pasamos de algo muy de nicho a cómo se está generalizando esto, empieza a estar en la agenda de los CEOs, que no lo ven como miedo, sobre todo porque a veces tienen miedo a algo que desconocen, ¿no? Y tienen que delegar a lo mejor en otros. Y lo que decía Josu del impulso desde arriba necesario para que esto avance. Pasamos más a la parte, y que nos quedamos con ese impulso organizativo como per se. ¿Existe realmente ese impulso organizativo en las organizaciones con las que trabajáis y a las que conocéis, en tu caso, Rosa, para el uso de la IA ligado a la experiencia de cliente? Porque a veces sentimos que la experiencia de cliente pues, se queda un paso atrás porque todavía cuesta convencer del impacto que tiene el negocio, pero ¿realmente lo sentís así? No sé si queréis empezar. Venga. Bueno, pues empiezo yo. Sí. Además, fíjate, estaba antes en una conversación en la que precisamente hablábamos de cuestiones que tienen que ver, estoy aplicando la IA, pero quiero humanizar las relaciones con los clientes. Porque no quiero perder ese contacto, esa relación que tengo con ellos formalizada a través de muchos años y que se materializa en nuestras tiendas. Y por tanto, estamos aplicando cuestiones que beneficien al consumidor. Es decir, todo lo que la IA me aporta de predictividad, que es un elemento también muy interesante, ¿no? Predictividad en favor de lo que el cliente puede desear. Si yo me anticipo, si yo identifico ese tipo de necesidades con antelación, puedo ofrecérselas en el momento en el que él las requiere. Y por tanto es un elemento muy diferencial. Nos alineará a todos tarde o temprano, pero nos parece que esa predictividad es un factor muy relevante. Y hay otro, y es la hiperpersonalización. La hiperpersonalización en la medida en la que informo, pongo a disposición, hago que cada cliente tenga la mejor propuesta de valor que su interés requiere, que en su relación con Eroski quiere disfrutar. Si hago que ambas cosas, la predictividad y la hiperpersonalización, se combinen con un buen uso de la inteligencia artificial en el análisis de todos los datos que podemos tener de ellos, vamos a hacer clientes más satisfechos, más vinculados, más fieles, más seguidores de la marca y por tanto nos parece que el conseguir eso hace que también la propuesta al final sea más humana, porque me conoce, sabe lo que necesito, sabe lo que quiero y me lo da. La cuestión es darlo, pero me lo da y por tanto confío más en él, ¿no? Rosa, ¿qué nos puedes aportar tú aquí? Mira, yo te diría que efectivamente, ¿no? Los que nos dedicamos a la parte de experiencia de cliente, como ha sido una disciplina que casi le hemos puesto nombre hace muy poquito, ¿no? No tiene tanto histórico. Sin embargo, creo que en el tema de inteligencia artificial está llegando a la misma vez que cualquier otra, incluso a veces por encima. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que son muy operativas y porque la experiencia del cliente abarca interacciones con el cliente que están muy en el front. Entonces sí que se está aplicando y además se ve un crecimiento exponencial. Desde la parte que decía Josu de hiperpersonalización, asistentes virtuales,
pero también toda la parte de lectura de sentimiento o incluso, pues también lo apuntaba Josu, ¿no? Predicción. Y creo que también lo está haciendo estas opciones, que no es algo 100% nuevo todo, ¿vale? Porque ya teníamos una parte de IA no generativa, pero anterior, con la que ya se estaba trabajando, pero ahora está más democratizado, porque cualquier empresa con un buen equipo de data y con gente que entienda, puede montar estos modelos in-house de forma totalmente self-service, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho a que muchos casos de uso que todos los expertos o todas las personas que se dedican a experiencia de cliente tienen en su cabeza, se puedan llevar a cabo de forma más rápida. O sea, por supuesto, compañías grandes, pues todas las que se te vienen a la mente, ¿no? Pues Mapfre, Telefónica, BBVA, Santander, Generali, Eroski, La Mutua, Barceló Hoteles, o sea, están todas. Pero también es verdad que aquí las medianas y las pequeñas están teniendo la capacidad. Ahí yo diría que sí es muy importante, y más importante que nunca, siempre ha sido importante, pero más importante que nunca, tener bien el dato dentro de la compañía. Tener una estructura tecnológica que esté al servicio de. Yo creo que más que nunca se necesitan personas de negocio que colaboren de forma totalmente, ¿no?, en una simbiosis con el equipo de tecnología para intentar acelerar todos esos casos de uso que se pueden hacer. ¿Qué nos dices tú, Raúl, como experto en datos, claro? No, yo coincido mucho con lo que han comentado los compañeros. Para el nivel de... Está preparado. Sería violento que dijera que no. Pero además es verdad. El nivel de impulso organizativo que tenemos en Generali para la adopción de la inteligencia artificial, la verdad es que desde mi perspectiva, que llevo los equipos que tienen que desarrollar bastante de los proyectos que nos plantean, llega a ser un poquito abrumador. O sea, a veces nos parece que hay incluso demasiado impulso organizativo y un nivel de expectativas y una cantidad de ideas y cosas que podemos hacer que asustan un poco, pero que también ilusionan, porque no siempre nos habíamos visto tan solicitados por los clientes internos como ahora. Es algo que nace no solo de la dirección, que al menos en nuestra compañía percibimos que tiene una idea muy clara de que la IA está aquí para usarla y ha venido para cambiar el sector y probablemente todos los sectores, sino que también permea en toda la organización a través de distintos mecanismos. En Generali se ha trabajado bastante en hacer formaciones a todos los empleados para entender cómo utilizar las herramientas basadas en IA de las que ya disponemos, como Copilot, pero también otras formaciones para abrir un poco la mente y entender lo que pueden hacer, lo que puede hacer la IA en general, lo que puede hacerse con... Lo que está más en moda es la IA generativa, pero intentando hablar un poco de lo que hace la IA en general. Y nuestra alta dirección está en formaciones en sitios potentes y muchas veces, y cada vez que van a una vienen con un montón de ideas. Entonces, a nivel de impulso, hay muchas cosas que se están haciendo y están teniendo un efecto claro. Y a nivel de Customer Experience, para nosotros la prioridad también es la personalización y el mejorar esta relación con el cliente a todos los niveles. Un ejemplo de algo que estamos haciendo por aquí es el procesamiento con IA generativa del feedback que recibimos de los clientes a través de distintas plataformas. Siempre que los clientes nos dan su feedback, siempre se procesa, pero llegaba un punto en que la cantidad de comentarios que recibimos es difícil de gestionar. Utilizando IA generativa somos capaces de procesarlos masivamente y entender la voz de nuestro cliente de una forma más eficaz y clara. Yo sí que he visto un cambio radical en el impulso organizativo y evidentemente teniendo una gobernanza y la ética, pero yo recuerdo las navidades pasadas también en una mesa que organizó DEC
En este caso era con compañías aseguradoras, pero bueno, donde realmente las licencias estaban contadas, donde los CEOs estaban a ver qué hacen y yo creo que en este año todo esto se ha impulsado muchísimo porque evidentemente nos hemos dado cuenta del impacto que puede tener, ¿no? De hecho, el otro día, incluso en una formación, alumnos jóvenes me decían, ¿tú crees que la IA va a ser un stakeholder a tener en cuenta, la IA per se, a la hora de, no te digo en un comité de dirección, o sí, ¿no? Ya veremos, pero la IA per se como un stakeholder a tener en cuenta en metodologías, ¿no? Muy bien, hablabas, Raúl, de la parte del impulso organizativo, ¿vale? Y vamos a ir un poco también a las interacciones, ¿no? Oye, ¿cómo a la hora de interactuar con nuestros clientes, o en vuestro caso con vuestros clientes, estamos haciendo uso de esa IA, ¿no? Porque en la experiencia de cliente al final siempre somos conscientes que cada punto de contacto con nuestros consumidores, con nuestros clientes son vitales y no sé si nos puedes contar alguna cosa que estáis implementando allí. Sí, nosotros... La realidad es que como buena empresa aseguradora tenemos una cierta aversión al riesgo, pero también es nuestro negocio. Pero bueno, también está bien porque cuando lo tenemos que pagar a nuestros clientes, pues oye... Es una relación muy sana. Exacto, es muy sano. Pero ¿esto qué implica? Que nuestros experimentos con IA generativa empiezan con el empleado. Primero nos aseguramos de que el sistema funciona, que funciona con nuestros empleados y cuando estamos seguros de que todo va bien, vamos exponiéndolo hacia afuera. Tenemos también otra, entre comillas, red de seguridad, que es nuestra mediación, que también es una zona de algo más de confort que lanzarnos directamente a los clientes y en última instancia llegaríamos al cliente. ¿Significa eso que no estemos haciendo nada por los clientes? No. Lo que pasa es que lo hacemos desde el apoyo al empleado. Lo que estamos trabajando actualmente es en sistemas de inteligencia artificial que permitan agilizar todo el trámite de seguros, pero el cliente no va a interactuar con una IA, no va a hablar con una IA, pero sí que una IA va a recibir lo que el cliente diga y esto le permitirá agilizar los trámites en los que esté trabajando. En el futuro, y el futuro no llegará tan lejos, la conversación sí se producirá con una IA, pero ahora mismo estamos en una fase previa en la que dejamos que la IA trabaje, digamos, en el back office, dando soporte al cliente. Tenemos varias iniciativas a este respecto y también buscamos apoyar todo lo que hacemos en nuestros asistentes conversacionales con el apoyo de la IA, que sería esta segunda etapa de la que hablaba. En Generali ya tenemos, como cualquier compañía, un voice bot que ayuda a atender las llamadas y a guiar esa conversación. Yo recuerdo que hace unos años todo el mundo se quejaba de que cuando llamaba por teléfono a un número le atendía un robot en lugar de una persona y creo que cada vez la gente se queja menos, ¿no? Yo tengo la sensación de que ya... No sé si nos hemos resignado o es que los robots que nos atienden lo hacen mejor, pero parece que hay menos queja. Creo que la tendencia a futuro es que cada vez habrá menos y menos queja y que es posible que haya un punto en el que para según qué cosas que queramos gestionar, prefiramos que lo haga un robot. A lo mejor hay temas incómodos que prefieres no tratar como una persona o temas muy sencillos que sabes que un robot te va a resolver en el acto mientras una persona te va a hacer esperar. Por supuesto, esto no vale para todo. En una empresa aseguradora tenemos llamadas delicadas que hace falta que haya un toque humano que no vamos a perder. Pero tenemos que aplicar esta lógica en saber qué podemos automatizar y qué no. Actualmente, como decía, ya tenemos un voicebot y en lo que estamos trabajando es en potenciar su nivel de entendimiento utilizando distintas técnicas. También recientemente abrimos un canal de WhatsApp en el que el roadmap es el mismo. Empezar con algo más sencillito e ir sofisticándolo a medida que vayamos confiando cada vez más en la tecnología. Raúl nos hablaba del toque humano y tú antes también, Josu, hacías referencia a la humanización de algunos o de muchos procesos. De hecho, nosotros en DEC somos fieles defensores de la Human Experience, ¿no? Cuéntanos un poco cómo combináis la parte de IA y la humanización de ciertos procesos. Bueno, voy a tirar de manual de DEC, de pasillo de cliente, puntos de dolor.
Identificando esos puntos de dolor es fácil imaginar dónde tenemos los mayores gaps o problemas que suponen para el cliente un problema para completar sus compras, ¿no? El primero, que tenga el producto que ha visto en un folleto o en internet y que diga que ese producto es el que está en la tienda donde va. El segundo, que haya producto. Tercero, que esté a su precio. Cuarto, que salga por la caja en un tiempo adecuado. Si tiras en ese viaje, ¿dónde está la IA en estos momentos ayudando a que todo eso funcione bien? Pues hemos metido un robot que está, digamos, rastreando todas las propuestas de todos los folletos que emitimos, de manera que detecte errores que puedan ir en precio, producto, foto asociada, tamaño. Bueno, es un agente que está revisando que lo que sale finalmente al consumidor está bien. Cuando va a la tienda, estamos probando la IA para la identificación más fácil del producto, por ejemplo, que se pesa en los pesos de peso variable. Es un problema acordarte del número. Si llevas varias cosas a la vez y hay cola en el peso, es más problema todavía. Y si tú pones el producto y hay una inteligencia que te dice que ese es el kiwi y es el maduro, dices, joder, qué alivio. Si automáticamente ya me dice lo que he comprado, me da su precio, me da el ticket y me voy a la caja tranquilamente, ¿no? Estamos aplicando también IA en el análisis con imágenes de los huecos de las tiendas. Hemos puesto unas pequeñas cámaras que analizan y automáticamente generan pedido donde encuentran producto que de otra manera pues tenía que ser una persona. ¿Qué tratamos con todo este tipo de mejoras, ¿no? Que los equipos de las tiendas, que muchas veces es difícil encontrar personas en las tiendas, puedan dedicar más tiempo a otras tareas de más valor en relación con el cliente, ¿no? Todo este tipo de mejoras las hacemos gracias a esa IA que estamos trabajando en diferentes aspectos y que tiene que ver con las interacciones, que tiene que ver con la experiencia real del cliente y lo que el cliente está percibiendo de su experiencia de compra, ¿no? Muy bien. No sé si quieres apuntar algo, Rosa. Sí, yo creo que yo lo que estoy viendo, la verdad que me está gustando mucho, ¿no? Porque veo que hemos pasado desde la parte, hablando de CX, de la eficiencia al valor, ¿no? Y total. Es un tema interesante. Empezamos al principio, ¿no? Con, bueno, qué procesos puedo automatizar, qué eficiencias puedo hacer aquí y allá, y luego nos hemos dado cuenta, ¿no? Que esto tenía como muchísimo más potencial, y entonces ya hemos empezado a tocar otras partes del funnel donde tengo esa interacción con el cliente, pero que es mucho más emocional. Y ya, ¿no? Hemos pasado de algo muy racional a algo más emocional. Estamos viendo chatbots, pero muy, muy avanzados, casi agentes autónomos que te dicen, que te recomiendan qué tipo de ropa te puedes poner según la ocasión. Tú le dices, ¿no?, cuál es la ocasión que quieres y tal, y te saca el modelo. Estamos viendo que se está usando también para predecir posibles problemas y avanzar las posibles soluciones al cliente antes de que llegue. Esto, por ejemplo, las telecos, alguna teleco ya lo está haciendo. O estamos viendo también cómo a través de... Hay una cosa también que me gusta mucho, que es la posible ruptura de los silos. En un momento ya por fin, porque toda esa información que se tiene en las compañías y que está separada y que normalmente no se comparten KPIs y no se comparten datos, al final, con ese, si de verdad hay un buen modelo de gobernanza dentro de la compañía, todos esos datos que generan un montón de insights pueden ser tremendamente valiosos. Y también estamos viendo cómo se está aplicando IA al diseño de productos, o cómo estamos aplicando IA en la generación de buyers persona. ¿Que eso luego hay que contrastarlo? Por supuesto. Que no nos podemos quedar solo con el primer input que nos saca la IA, pero que te da una primera información muy valiosa para ver por dónde empezar. Totalmente. Entonces, ese paso de eficiencia-valor me parece muy relevante. Muy bien.
Hemos tocado antes la parte de implicación de empleados, la formación que se da desde General y un poco toda la parte más... Vosotros, Josu, toda esa parte más de agentes que tenéis, ¿cómo estáis haciendo que se impliquen actualmente? Bueno, hemos abordado también la transformación tecnológica de la propia atención al cliente de Eroski, y la verdad que el salto que estamos operando es muy grande, mirando la calidad de vida de las personas que atienden a nuestros clientes. No en vano son ellos los que están trasladando la imagen de la empresa. En ese sentido, digamos que las guías conversacionales lo que están permitiendo es que el estrés de la atención cuando hay un problema, porque problemas hay muchos, teniendo 1.500 tiendas y del orden de 30 y tantas mil referencias distintas, algunas de ellas frescas que tienen su periodo de vida. Evidentemente, la gente, la persona que está atendiendo, antes se ocupaba de registrar, de identificar, se ocupaba de reformular, se ocupaba de aportar y buscar, después de explorar por diferentes sistemas la solución al cliente. Bueno, en este momento la persona se dedica a empatizar, se dedica a escuchar, se dedica a entender y se dedica a resolver. Y lo hace sin la necesidad de toda la burocracia que antes existía. Porque primero, en la entrada del contacto, se ha identificado el problema del cliente, que no ha tenido que pulsar absolutamente, sencillamente ha contado lo que pasaba. Después de contar lo que pasa, va al agente especializado en esa problemática. Ese agente tiene ya automáticamente en su pantalla todo lo que tiene que ver con ese cliente. Sabe su ficha, sabe sus compras, conoce si ha presentado algún problema anteriormente con ese mismo tipo de producto o servicio, y por tanto, según va hablando, el sistema va registrando la evolución de la llamada y automáticamente le va proponiendo propuestas de solución. Y es la persona la que cuenta al cliente lo que está observando, lo que está recibiendo, pero es ella la que lo valida. Había hasta 7 sistemas, teníamos, de consulta sobre las diferentes problemáticas que tenían nuestros clientes, y ahora están todos integrados y caen automáticamente para información del agente de atención. Por tanto, para nosotros, pensando en esas personas, el cambio en cuanto a la satisfacción que tienen es muy grande, es un salto. Ellos viven de una manera mucho más relajada, porque os podéis imaginar que cuando llamamos a un servicio de atención no es para... Alguna vez también, que las buscamos mucho, las felicitaciones, y las promovemos en las tiendas, pero habitualmente es para contar que has tenido un problema. Y por tanto, vivir en el barro permanentemente, en la medida en la que te lo hagan más fácil, pues es ser más feliz. Totalmente. Y empleados felices, clientes felices. Eso está claro. ¿Quieres contarnos alguna experiencia que tengáis en General y en este sentido? Sí, un par de ellas. Primero, uno de los primeros sistemas de inteligencia artificial generativa que desplegamos en la compañía fue, de hecho, para dar servicio al empleado. Es un chatbot integrado en Teams, basado en los agentes de Copilot, que lo que hace es contestar preguntas preguntas básicas de las que te puede hacer un empleado, desde cuántos días de vacaciones me corresponden a cómo solicito los tickets en el restaurante. Parece una tontería, pero en el contexto en el que está más General y que estamos pasando por una integración con otra compañía, nos pareció una buena forma de dar la bienvenida a un montón de compañeros que iban a entrar y no iban a conocer muy bien cómo es General. Pues, aparte de preguntárselo a tu compañero al lado, se lo puedes preguntar a Leónidas, tu asistente virtual. Esto, al margen de dar un servicio per se a los empleados,
también empieza a ayudar a que se familiaricen con el uso de la tecnología de inteligencia artificial. Con lo cual creo que fue un proyecto bastante interesante y exitoso. Además, para promover esta cultura de innovación y de aplicación de la IA, organizamos periódicamente hackathons en los que fomentamos que los propios empleados pongan encima de la mesa ideas de cosas que podemos hacer con IA generativa. Y lo que proponen lo intentamos implementar. Lo implementamos, vamos. Esto llevamos haciéndolo bastante tiempo, en realidad. El primero ya ha llovido bastante, pero no lo hacíamos todos los años y ahora sí que se ha convertido ya en una tradición consolidada. El año pasado y lo hemos repetido y seguiremos haciéndolo. Sale muy bien porque son iniciativas en las que juntamos a empleados que no saben demasiado de tecnología con otros que sí. Abrimos ideas, abrimos plazo para que cualquier persona proponga ideas y una vez que tenemos una serie de ideas elegidas o que pintan un poco mejor, incorporamos a ese equipo personas que saben de tecnología para que les ayuden a acabar de darlas forma y para que finalmente en el evento, que es el hackathon en sí, hagan un pequeño piloto de forma colaborativa. El proyecto que ha ganado este año es de los que espero que podamos implementar, porque es súper ambicioso, entonces algo haremos seguro, pero llegar al 100%... ¿Y no nos puedes dar un titular? Bueno, es un asistente para dar soporte a los empleados en la tramitación de ciertos tipos de siniestros, determinar si cobertura, si no cobertura y agilizar un poco todo el trámite para el empleado. Es que saberse el condicionado, da igual que seas empleado o cliente, es arduo, ¿eh? Quiero decir. Siempre hay cosas. Entonces, estos hackathons, por cerrar, aparte de que la idea salga bien, salga mal, salga regular, que siempre salen cosas interesantes porque el que la pone sobre la mesa es alguien que conoce muy bien el negocio, son experiencias muy enriquecedoras porque permiten que ambas partes, ambas caras de esta moneda se acerquen, que el tecnólogo trabaje al lado de una persona de negocio durante 3 días y entienda mucho mejor. Nosotros siempre intentamos trabajar muy cerca del cliente interno, pero no es lo mismo que trabajar 3 días sentado a su lado y viceversa, que el cliente interno vea lo que implica desarrollar esas ideas que tiene en la cabeza, le da una mayor perspectiva de qué se puede hacer y qué no y qué cuesta llegar a los objetivos que somos, porque siempre es la primera pregunta que hay que hacer. Rosa, tú en toda tu experiencia durante estos años, ¿alguna cosa que quieras aportar? Sí, y están los dos lados de la moneda, las dos caras de la moneda. Yo creo que hay 3 palabras, para mí hay 3 palabras clave que tienen que ver con la formación, la colaboración y la transparencia. Entonces, los empleados tienen que sentirse partícipes, tiene que haber un plan de formación, porque como todo cambio disruptivo tiene que haber un plan de formación y luego tiene que haber una transparencia sobre la estrategia, ¿no? A dónde vamos y qué queremos conseguir con esto. Cuando Raúl estaba contando ahora lo del hackathon, a mí me venía mucho a la mente lo que hemos hecho muchos responsables de experiencia de cliente para que la experiencia de cliente se conociera dentro de la compañía. El CX Day, el día del cliente, poner al comité de dirección a que escuche llamadas y tal. O sea, al final, claro, como cada cambio, ¿no? Genera que la gente lo conozca y se sienta cerca y sepa lo que es, porque sí que es verdad que quizá ahora se están cambiando las cifras, pero cuando explosionó un poco la inteligencia artificial, la gente tenía mucho miedo, ¿no? Y sentía mucho miedo. No se sabía pues cuántos empleos iban a perder. Ahora ya la gente habla más de empoderamiento que de pérdida de empleo. Y también hay un tema, una palabra que salía, y yo ahí sí viví una experiencia profesional propia, de sentirse fiscalizados, sentir el control, ¿no? Porque al final hay alguien muy neutro que está leyendo todo
y que puedes sacar cosas muy bonitas tuyas, pero también puedes sacar cosas muy feas. Entonces, claro, esa fiscalización hay que manejarla también, ¿no? Por el bien del proyecto y por el bien de la compañía. Entonces ahí formación, transparencia, colaboración, ir muy de la mano, y todo este tipo de iniciativas creo que son súper positivas para que la gente saque lo mejor de sí misma. Sí, lo que hablábamos, ¿no? El líder, o sea, la parte más de cultura y que se impulse sin fomentar el miedo a meter la pata, ¿no? Salía otra palabra más fuerte, pero que en el fondo la seguridad medida está bien, pero creo que también los empleados siempre necesitamos sentir que se nos da cartas en lo que está sucediendo. Y yo creo que también el uso de la IA lo que está dando la oportunidad es pues es lo que tú decías antes, Rosa, la democratización también desde el punto de vista de los empleados, porque en el fondo todo el mundo debería ser parte de esto, ¿no? Del impulso de la IA y más fomentando la experiencia de cliente, porque son muchos los empleados que tienen ese contacto con cliente final, los agentes al teléfono, los mediadores en el sector asegurador, o sea que... Yo creo que, no sé si a Josu y a Raúl les habrá pasado, pero cuando en el negocio, digamos, la persona de ventas tiene mucho poder sobre el cliente, a veces incluso siente que el cliente es suyo, ¿no? Sí. Entonces es como una invasión, ¿no? Está viniendo una especie de dron que me mete aquí, ¿no? Una especie de... Y entonces ahí hay que ir con cuidado, pero realmente el cliente no es de una persona, no es de un agente, es de la compañía. Total. Pero bueno, esas cosas pues hay que manejarlas, ¿no? Porque hay que entender, ellos son los que están ahí en ese front cada día. Nos quedan dos preguntitas, sí. Entonces vamos a ir muy concreta para dejar la última, que es un poco más aspiracional. Temas de métricas. ¿Tenéis algún dato, algo implementado, algún KPI que estéis midiendo y un poco más tipo titular para que nos dé tiempo a la última pregunta y luego las preguntas de nuestro público? Tira, ¿no? Vale, en temas Customer Experience, nosotros nos medimos sobre todo con el NPS. Entonces, intentamos ver qué efectos pueden tener las medidas que tenemos en la evolución del NPS. Actualmente, con los proyectos de IA que estamos pilotando y que estamos probando, no tenemos la madurez suficiente como para tener conclusiones del impacto que tenemos en el NPS y buscamos métricas un poco más tácticas que nos puedan ayudar. En los temas de VoiceBots que os comentaba, sí que hay métricas asociadas a la eficiencia que podemos ir midiendo, como que están asociadas a la eficiencia, pero también a la experiencia de cliente en algunos casos. O sea, reducción de transferencias de llamadas para nosotros es eficiencia, pero estoy seguro de que al cliente ya le va bien. Por supuesto. Reducción del TMO. Lo mismo, exactamente la misma historia. Con lo cual sí que estamos viendo que ya vamos teniendo impacto con acciones que todavía están en crecimiento, que todavía son pequeñas. Luego, en otro tipo de proyectos, siempre encontramos esa forma de medir. De hecho, si no tenemos claro que vamos a poder medir los resultados, es complicado que un proyecto de IA salga adelante, porque siempre vamos con un business case por delante y el business case tiene que poder probar que se ha cumplido. Josu, en vuestro caso. Me has pisado casi todo lo que iba a decir, Raúl. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos un solo contact center. Sigo con el caso. Tenemos 3 contact centers en Eroski y 1 en Capravo. Esos 3 contact centers atienden por tipos de problema, tipo de resolución que tienen que dar a los clientes. Y antes la decisión de con quién hablaba el cliente la tomaba el cliente con pulsación, una IVR tradicional. El cambio a la interpretación de la voz que hemos metido ha hecho que las transferencias entre los contact centers hayan reducido un 60%. Porque la IA interpreta mucho mejor que lo que el propio cliente interpretaba que debía pulsar para ir al servicio adecuado. Es curioso porque tenemos el servicio de la compra online, el servicio de los socios del club y el producto y servicio ordinario y de las tiendas. Y ahí el cliente elegía y hemos mejorado un 60%. Hemos metido nosotros también un medidor en el Customer Effort, en el
esfuerzo que le cuesta al cliente resolver sus problemas con nosotros. Medíamos la resolutividad y medíamos la satisfacción, y hemos metido ese porque creo que es muy indicativo de lo que el cliente está viviendo en su relación contigo, ¿no? ¿Cuánto me está costando que me entiendas? ¿Cuánto me está costando que me soluciones, ¿no? Y va a hablar también de otros de TMO, etcétera, etcétera, pero bueno, van en la línea de lo que ha comentado Raúl. Muy bien. Bueno, por poner brotes verdes, que empezaste con el artículo expansión un poquito abajo, sí que se está viendo ya a nivel tanto España como global, que tiene impacto muy positivo en métricas de experiencia del cliente. Hay algunas que hay que esperar, como bien decía Raúl, un poquito más de tiempo. Yo creo que también hay que medir lo que se le pide. O sea, a veces quizás somos demasiado ambiciosos, pero desde luego va a tener, o sea, tiene ROI, si el caso está bien planteado y se está haciendo bien, tiene impacto en ingresos, tiene impacto en eficiencias, tiene impacto en el NPS, mejoras de resolución de casos, bajan las reclamaciones, Customer Lifetime Value. O sea, hay brotes verdes, hay que ponerse a trabajar y hay que hacerlo, pero desde luego da sus frutos. Estamos finalizando lo que es esta parte. Se acerca la Navidad. Entonces, como me decía Fernando, creo que este es el último evento público hasta después de las Navidades. Entonces, pensando en esas fiestas navideñas y pensando en esta figura de los Reyes Magos, si tuvierais que pedir un deseo aspiracional sobre cómo os gustaría que esta IA a futuro, y esperamos que ese futuro no sea muy lejano, impacte en experiencia de cliente, ¿qué diríais? Voy a empezar por Rosa. Vale. Siempre te he dejado para el final. Si coincidimos, está bien, es más fácil. Yo me voy a elevar un poco para luego bajar a la experiencia de cliente, pero para mí hay un deseo, sobre todo, importante que no genere más brecha dentro de los países en los que sí los recursos están y los que no. O sea, yo para mí, pues mi deseo un poco, ¿no?, a los Reyes Magos es que hubiera esa colaboración y ese trasvase un poco de conocimiento y de recursos para que no potenciemos la brecha, sí. Y bajado pues a la experiencia de cliente, CX con IA, para mí tiene que ser esa transversalidad que acabe rompiendo los hilos de las compañías y trabajemos mucho más en equipo. Muy bien. Voy a terminar contigo, Josu, porque empecé contigo. Entonces, Raúl, ¿en tu caso? Ahora, es que me ha gustado ahora el suyo, pero... creo que lo que pediría, si fuera posible llegar a conseguirlo, sería que la IA nos permitiera ser capaces de anticiparnos a lo que nuestro cliente necesita. Llegar a anticiparnos al 100% a cualquier cosa que necesite el cliente es imposible, y más en una empresa como la nuestra, porque si supiéramos cuándo va a ocurrir un siniestro antes de que ocurra, estaríamos todos forrados. Pero con que sepamos cuándo un cliente necesita que le demos algún servicio, que le tratemos de alguna forma un poco especial, ya lo doy por bueno. Así que sería mi deseo. Muy bien. ¿Josu? Me lo ponéis complicado porque hay que mejorar lo vuestro. No, lo resumo en una frase. Yo diría que el futuro de la IA es conseguir personas más empoderadas, capacitadas, con mayor energía, con mayor impulso, para poder hacer a otras personas, clientes, más felices, que resuelvan sus necesidades de una manera más rápida, más efectiva y mucho mejor para las compañías que apostemos por ello. Ahí lo dejo y... Muy bien. Pues llega el turno de las preguntas. Entonces, entiendo que los que nos están viendo virtualmente podrán mandar sus preguntas. ¿No? Ah, no. Pues me dice Isabel que no. Pues no. Entonces, pues nada, nos llamáis y... Así que, ¿alguien en la sala que quiera hacer preguntas? Te estaba viendo, que ya me lo estaba esperando. Entonces, esto va de esto. Yo te lo lanzo, que soy malísima, y luego tú al siguiente, ¿vale? Venga. Esto. Y hablas por el...
Por el micro. Pues bueno, primero gracias. Bueno, los deseos de los Reyes Magos me han encantado. Y luego a mí me gustaría poner uno, pero al final, en el coloquio. Bueno, yo quería preguntaros, porque para mí ahora mismo el gran castigo de muchas compañías es cuando llamo y me enfrento a una IVR infumable que no acaba jamás y ya le terminas gritando. Pero luego dices, pero si luego se supone que entra la IA detrás a decir toda mi experiencia. Entonces, en vuestra opinión, ¿cómo está el grado de IVRs inteligentes? Porque yo creo que se habla poco de ello. ¿Quién quiere abordar aquí? Voy yo. Nosotros estamos ahora mismo trabajando mucho en potenciar que nuestra IVR reconozca mejor lo que dice el cliente y muchas veces esto nos obliga a meter preguntas de desambiguación, a repreguntar y a mí a veces me da un poco de miedo dónde nos va a poder llevar esto. Entonces de vez en cuando miramos qué hay por ahí fuera. Y sí que hay soluciones que trabajan muy bien la parte o sea, trabajan muy bien con IA generativa para llegar a comprender lo que pide el cliente de forma muy rápida, sin repreguntar y haciendo una pregunta muy dirigida a la parte de la información que te falta. Pero son sistemas que casi nadie tiene implementados actualmente. Yo creo que llegarán pronto, quiero decir. O sea, existen y creo que se empezarán a implementar pronto. Y también creo que los que trabajamos con tecnologías que todavía no funcionan así, la tecnología que estamos usando también va a evolucionar hacia ese camino. Por ejemplo, en AWS se va a incorporar de forma nativa que cuando hay un intent, o sea, cuando el cliente te pide algo y hay dudas entre dos intents que son bastante probables, el propio sistema formule una pregunta específica para desambiguar entre esos dos intents, sin que esté guionizada. Poco a poco estos cambios van a llegar. El problema que tenemos desde mi punto de vista es que la experiencia de usuario que tenemos con cosas que usamos en nuestro día a día nos establece un nivel de expectativas que muchos sistemas existentes no van a cumplir. O sea, no te va a entender la IVR de tu, no voy a decir de tu compañía de seguros para no tirar piedras, de tu operadora telefónica. No te va a entender como te entiende Siri o como te entiende Alexa. Ahora no, en un tiempo sí. Pero llegar, vamos, en resumen, llegará, pero es verdad que son sistemas que existen, pero que todavía no están masivamente implementados. Yo te diría, Maule, que sabes lo difícil que es dentro de una compañía grande, dentro de una corporación, cambiar los sistemas. Las tecnológicas, no le voy a hacer publicidad a ninguna de ellas, porque como no nos pagan, pero sí que están... al menos las grandes están en ellos, pero es verdad que digamos que el usuario va más rápido porque tiene cosas en su mano que son mucho más sofisticadas que todos esos sistemas legacy que tenemos ahí. Pero bueno, para el 2030, o sea, los estudios dicen que para el 2030 todo será vía voz. Entonces, nos queda poco. Intentaremos sufrir lo menos posible y llamar, y esas que son tan pesadas, pues buscar a alguien de la competencia que lo haga mejor, pero eso llegará, están ahí. Sí, yo creo que has dicho una cosa importante y es verdad que es que el cliente tiene cosas muy sofisticadas en la mano. Entonces, claro, la demanda está presionando. Sí. Entonces, yo creo que sí va a ser el punto, sí. ¿Alguna pregunta más? A ver, Pilar. Claro. Joshua, tú has dicho algunas soluciones que estáis haciendo en supermercados, lo del kiwi, pero a mí me parece interesante cómo los anunciantes, Generali o tu empresa, priorizáis qué soluciones IA vais a implementar. O sea, qué criterios internos decir, vale, voy a coger esta solución IA porque me va a dar más rentabilidad. Y porque supongo que tendréis muchas en la lista. Me gustaría saber qué criterios internamente vosotros utilizáis.
Sí, muy buena pregunta. Para eso está el consejo del dato para poder analizar precisamente eso, ¿no? Hay varias, evidentemente, hay algunas que tienen un salto en la percepción del cliente, del consumidor, y esas automáticamente pasan a un primer nivel. En paralelo van las de la eficiencia, la que consigues hacer las cosas mejor, con menos dedicación, menos tiempo, porque te apoya la inteligencia artificial, ¿no? En primer lugar, pondríamos al consumidor, ¿vale? Aquello que llega al consumidor, y cuando hablo del consumidor hablo del cliente final. Pero también hablaría del cliente interno. Hemos metido IA, por ejemplo, para una cuestión tan baladí como es el acceso a la normativa interna y todas las cuestiones laborales que afectan a un trabajador. Hablando con la IA, te puede personalizar la respuesta a tu tiempo en la empresa, a tu puesto dentro de la empresa, a tus, no sé, ventajas, condiciones o todo eso, ¿no? Esas que tienen a las personas por detrás van en primer lugar. Y ya te digo, en un espacio paralelo o parecido de relevancia, aquellas que nos aportan eficiencia para poder entregar más valor al cliente y poder dedicarnos a las cosas que verdaderamente merecen la pena. No sé si te he respondido del todo. Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más se anima a alguna pregunta? Yo te diría que, volviendo a lo del kiwi, que me ha encantado. El kiwi maduro. Sí, el kiwi maduro, porque eso es un horror, efectivamente. Pero eso del carrito inteligente a mí me molaría muchísimo. O sea, ir con mi carro y decir, oye, te falta todo esto. Y si me dicen qué pasillo está, ahí lo dejo. ¿Esa es tu carta a los Reyes Magos? Sí. ¿Ah? Bueno, A Eroski, ¿no? era un poco más emocional la carta, pero bueno, esta es práctica. Hay investigaciones, experimentos y productos prototipados por ahí que dan eso que estás pidiendo, pero es cuestión de costes, de momento, claro, ten en cuenta que cuando tienes muchas tiendas tienes que multiplicar por mucho y por muchos carros en cada tienda. Bueno, todo llegará, llegará, sin duda que llegará. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos en nombre del Foro IA y de la Asociación DEC por acompañarnos presencialmente los que estáis aquí hoy y virtualmente los que no os vemos, pero que esperamos que os hayáis entretenido con esta charla. Muchísimas gracias, Josu, Rosa, Raúl. Ha sido un placer. Gracias a ti y a todos. Muy bien, muchísimas gracias.